Dios nos perfecciona para sus propósitos y nos equipa para que le sirvamos y estemos sanas espiritualmente y mentalmente. O sea, que haya un equilibrio en todo sentido, para que le sirvamos con un corazón limpio, porque servir a Dios con un corazón amargado destruye la iglesia, destruye la obra, pero destruye tu hogar también. En ese proceso de perfección, donde estamos siendo capacitadas y equipadas, vamos a vivir adversidades que van a desafiar nuestra fe. Vamos a experimentar situaciones difíciles como dolor, enfermedad, quebranto, escasez, situaciones que nos van a confrontar en nuestras decisiones. Unas afianzarán su carácter en Cristo y otras tomarán malas decisiones que las llevarán al fracaso por la falta de un carácter espiritual. Definitivamente, hoy somos el resultado de las decisiones que hayamos tomado en su momento cada quien. Dios permite que experimentemos situaciones difíciles porque Él tiene propósitos para nuestra vida. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La palabra propósitos proviene del hebreo gamar y significa acabarse, cumplir y favorecer. Por lo tanto, hace referencia a los planes de Dios que ya han sido puestos en marcha y continuarán hasta ser cumplidos. Cuando Dios permite situaciones difíciles, Él nos va a sustentar siempre en medio de ellas. Eso tenlo por seguro. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los hizo pasar en un acto sobrenatural y soberano por en medio del Mar Rojo en seco para llevarlo a sus planes puestos en marcha. La meta era la tierra prometida. En ese caminar el Señor los protegió del sol abrasador con una columna de nube, y en el frío de la noche con una columna de fuego. Tuvieron hambre, los alimentó con maná. Tuvieron sed, les dio a beber agua de la roca. Sus zapatos y sus vestidos no se desgastaron. Los llevó por el desierto, sustentándolos en todo. Pero aún cuando la gracia de Dios los favoreció, piensa lo siguiente: ¿los israelitas fueron desafiados en su fe? Sí, fueron desafiados en su fe. ¿Pasaron situaciones difíciles? Sí, muy difíciles. Sin embargo, ellos no tomaron la decisión de caminar por el desierto por sí mismos. Fue Dios quien los llevó ahí. Los propósitos de Dios nos van a llevar muchas veces por caminos que no hemos planificado nosotras, en los que encontraremos dificultades que contribuirán a nuestro perfeccionamiento. Pero otra cosa muy diferente es cuando tú solita te pones en esas situaciones difíciles como resultado de haber tomado tus propias decisiones, tus propios caminos. Es muy diferente porque ahí no tienes el respaldo de Dios. Tomar decisiones sin consultar al Señor habla de la falta de un carácter en el que no hay humildad.
Una persona sin carácter espiritual no busca el consejo porque cree que no necesita consejo. Toma decisiones en base a sus emociones, pero ya después que está viviendo sus propias consecuencias, culpa siempre a alguien más, culpa a Dios y se amarga. Todos tienen la culpa menos ella. Y después dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo oré, ¿por qué me pasa esto a mí? Si desviamos nuestra mirada de Cristo por los afanes y los problemas que enfrentamos en el día a día, vamos a vivir las consecuencias de esas decisiones que hayamos tomado. Nos vamos a frustrar y nos vamos a amargar. Y quiero hablarte en esta mañana de una persona que era una mujer de Dios, era del pueblo de Dios. Pero ella junto con su esposo pusieron la mirada en el problema y no en Dios que podía solucionar el problema. Esta mujer de la que te hablo se llama Noemí. Y no quiero profundizar tanto en esto, pero quiero hablarte específicamente de ella, Noemí. Una mujer que probablemente al principio, ella tuvo que seguir a su esposo en la decisión que tomó. Pero después vienen situaciones en las que ella tenía que decidir y no decidió. Si me acompañas a Ruth, por favor. Capítulo 1 en adelante dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Y el hombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos de Malón, murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La historia de Ruth, de este libro, se relata durante la época de los jueces. En ese tiempo el pueblo estaba viviendo una apostasía moral y espiritual. La hambruna que estaban viviendo fue producto del pecado, un castigo que el pueblo se impuso a sí mismo por su desobediencia. En primer lugar, vemos que ellos no tomaron en cuenta a Dios. En segundo lugar, se fueron a vivir a un pueblo que era enemigo de Dios. Ellos fueron inmaduros en su forma de pensar, fueron débiles de carácter en un momento de crisis. ¿Cómo te pones cuando hay crisis? ¿Cómo reaccionas? ¿Gritas? ¿Avientas puertas? ¿Qué haces? Eran ellos parte del pueblo de Dios, conocían de Dios, pero tomaron una decisión en base a las emociones y a las circunstancias. Esa decisión los llevó a atentar contra su propio destino, los llevó a la incredulidad y a la ingratitud, porque dejaron de ver todas las misericordias de Dios sobre sus vidas. Noemí y su familia fueron a buscar aparentemente un mejor lugar donde vivir a causa del hambre y pobreza que había en Belén de Judá. Se establecieron en Moab y edificaron su hogar ahí, lejos del lugar donde estaba la protección y la provisión de Dios.
e iniciaron una nueva vida en sus propios términos. Probablemente, eso no lo dice la Biblia, pero probablemente les fue bien durante los primeros años. Pero por circunstancias que no conocemos, Elimelec, esposo de Noemí, murió, dejándola sola, dejándola viuda y huérfanos a sus hijos. La esperanza que representó Moab para Noemí ahora comenzaba a convertirse en amargura. Y en un lapso de 10 años, Noemí pierde a su familia, pierde a su esposo. En ese tiempo, pues, pierde también a sus hijos y pierde la fuente de su sostenimiento. Sus pérdidas le trajeron pobreza, le trajeron soledad y amargura. Irónicamente, para ella Belén significa casa de pan. La pregunta en esta mañana es, ¿por qué cuando falleció su esposo, Noemí no se regresó a Belén, a su nación? Ella, a pesar de eso, decidió quedarse en Moab. No quiso regresar a su nación. En su nación estaba su casa, estaba su familia, estaba su identidad. Ahí estaba la bendición de Dios. ¿Por qué no buscó a los parientes que la podían socorrer? Y tal vez sus hijos no habrían muerto y habría evitado una desgracia más grande. Pero a veces es más grande la necedad del corazón y el orgullo para reconocer que nos hemos equivocado y buscamos culpables. Es que yo no quería, pero me insistió y caí. Por su culpa estamos así. Es que yo quería servir al Señor, pero nadie me toma en cuenta. Es que nadie ve mi talento, nadie ve mi gracia. Y te amargas. La necedad es pasar por alto las instrucciones de sabiduría de Dios a través de su palabra. Las instrucciones que Dios da a través de los pastores y maestros para guiarte, para capacitarte, para instruirte, para corregirte. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra necio significa locura. Proverbios 5:23 dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La palabra de Dios nos da la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Sabiduría es el conocimiento de Dios llevado a la práctica, es obedecer, eso es sabiduría. Así que mira, hermana, si Dios te dice, me vas a servir en esta área, sírvele ahí, obedece. Me vas a servir como edecán, sirve como edecán. Me vas a servir haciendo el aseo, sirve haciendo aseo. Me vas a servir en el área de mujeres, ahí sirve con un corazón dispuesto, contenta, agradecida. Me vas a servir en la iglesia infantil, ahí sirve. Y no digas, es que mi llamado es predicar. No, en el área donde Dios te diga, donde Dios te ponga y te hable a través de tus pastores, en esa área, tú sirve. Si Dios te mueve de ciudad, muévete. Pero si Dios no te mueve,
no te muevas. Si Dios te cambia de trabajo, cámbiate. Pero si el Señor no te dice que te cambies, no te cambies. Porque aunque de momento no veas lo que el Señor quiere hacer contigo, ten por seguro que Él lo hará. Él hará lo que ha establecido contigo. Pero en ese proceso el Señor te está equipando, el Señor te está poniendo en orden, el Señor te está fortaleciendo y te está perfeccionando para que tú des en el blanco. Por eso te digo, si no te mueve, no te muevas, ni lo intentes. No te muevas aunque lo que tus ojos ven aparentemente sea lo mejor. Y tú compares y digas, es que esto está mejor. Y un ejemplo claro lo encontramos en Lot, el sobrino de Abraham. En Génesis 13, del 5 al 10, dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dice que la tierra era como el huerto de Jehová, pero no era el huerto de Jehová. Una característica de una persona con un carácter no perfeccionado es que confunde lo celestial con lo terrenal, lo espiritual con lo carnal, lo extraordinario con lo ordinario. Es la persona que se va tras el brillo de las cosas por la apariencia que tienen. Y vemos a Lot. Cada vez él fue acercando sus tiendas a Sodoma hasta que estableció su casa, su hogar ahí. Sus decisiones al final lo llevaron a perderlo todo. Perdió a su esposa. Sus hijas cometieron incesto con él y de la mayor surgieron los moabitas, enemigos del pueblo de Dios. Justamente el pueblo donde Noemí y su familia se fueron a refugiar. Vemos entonces que si la mujer no tiene el equilibrio de la palabra de Dios, suele ser muy emocional y tomar decisiones por la apariencia de las cosas. Y tomar decisiones emocionales te van a frustrar. A ver, ¿cuántas jovencitas casaderas hay aquí? Que levanten su mano, por favor. ¿No vinieron las jóvenes casaderas? De entrada yo sé que allá hay 2. A ver, levanten la mano las jóvenes casaderas. Hay bastantes. Levántala porque lo que voy a decir te conviene. A ver, las jóvenes solteras. Hay bastantitas, hay bastantes, pero escucha bien. Si ese hombre que te pretende aparentemente es muy caballeroso, muy trabajador, muy atento, bueno, es más, mira, con decirte que hay unas que dicen, tiene todo, nada más le falta ser cristiano.
de verdad. Si le falta ser cristiano, pues no tiene nada. Pero así han dicho, tiene todo, solo le falta ser cristiano. Entonces mira, puede ser todo lo bueno aparentemente. Para el molde del mundo puede ser un gran partido, como dicen. Pero si no es un hijo de Dios, mira, joven, ni lo intentes. No te metas en problemas. No lo hagas por tu propio bien. ¿Qué es lo que dice el molde de la Biblia en 2 de Corintios 6:14 y 15? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada, absolutamente nada. Mira, joven, es cuestión de tiempo para que empieces a vivir la amargura que te provocará el unirte en yugo desigual. O puede ser que es un joven que va a la iglesia, pero no toma decisiones de vida cristiana. Cuidado. Y tal vez tú repitas el dicho que muchas cristianas dicen: pues mejor el peor de los hebreos que el mejor de los filisteos, según ellas muy espirituales. Pero no tiene nada de espiritualidad eso. Tiene que ser un hijo de Dios, que también, al igual que tú, estará en el proceso de ser perfeccionada, pero tiene que ser un hijo de Dios. Porque mira, si tú te casas con aquel que se dice espiritual, pero que anda a medias, una vez casados, no creas que él va a tomar decisiones. Al contrario, lo que no es espiritualmente en su vida de soltero, no lo será mágicamente en su vida de casado. Ahí saldrá a flote todo, absolutamente todo. Y entonces dirás: ¿por qué no oí el consejo de mis pastores que me decían, mira, no te conviene? Y tú decías: es que es el mejor de los hebreos. También, joven, lo que tú no hayas aprendido espiritualmente hoy que eres soltera, no lo serás mágicamente cuando estés casada. Es lo mismo. Si hoy no eres una joven limpia, ordenada, tampoco lo serás cuando estés casada. Si hoy no sabes sujetarte a la autoridad de tus pastores, a la autoridad de tus padres, tampoco estarás sujeta a tu esposo cuando estés casada. Muy simple. Si hoy tú no sabes preparar unos huevos estrellados que la yema no se te rompa, no serás mágicamente cocinera cuando estés casada. Por lo tanto, es muy importante que desde este momento te dejes perfeccionar por la palabra y busques el consejo de tus pastores, que te darán dirección de parte de Dios, para que tú tomes decisiones correctas, porque nuestra vida se basa en decisiones. No podemos tener amistad con el mundo y creer que nos va a ir bien. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso mira, ojo, de en quién pones tu mirada.
Nosotras no podemos esperar que los cristianos tengan estándares morales santos y deseen agradar a Dios. Nosotras debemos actuar diferente a la cultura en la cual estamos viviendo. Y vemos el caso de Noemí. La vida de Noemí reflejaba todo lo contrario de lo que significa su nombre, que es placentera. Solo reflejaba muerte, dolor, tragedia y una profunda amargura. Y Dios nos da el glorioso placer de ser hechas sus hijas. Nos da el placer de experimentar el gozo de la salvación. ¿Por qué perderlo? Pero a veces, en lugar de reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo, solo reflejamos nuestras propias miserias espirituales. Hay mujeres con una profunda amargura en su corazón, en sus hogares, en la iglesia, por cosas viejas que no han querido perdonar, y a veces por simplezas. Si la hermana no me saluda, pues no la saludo. Y mírala, veo que pasa por aquí y me hago la disimulada. No la saludo. Si mi esposo no cambia, ¿yo por qué voy a cambiar? No. Hasta que yo vea que él cambie, entonces sí, empiezo a cambiar yo. Y nos justificamos diciendo, es que yo no soy mala. Yo no soy mala, es que yo voy a la iglesia, yo solo intento ayudar, yo oro por mi esposo, yo leo la Biblia, la estudio y saco todo un currículum de mis estudios bíblicos. Pero si Cristo no es el centro de mis motivaciones, de nada sirve todo mi currículum teológico. Porque cuando estemos ante la presencia de Dios, Él no nos va a preguntar cuántos estudios bíblicos hicimos, cuántos devocionales o cuántos cursos de la Biblia tomamos, sino cuánto de Cristo manifestamos en nuestra vida diaria. Eso es lo que realmente va a repercutir para la eternidad, un carácter espiritual en ese proceso de ser perfeccionada. Dios es un Dios perdonador, es un Dios restaurador. Él no nos va a dejar caídos para siempre. Pero es necesario que te arrepientas, que reconozcas tu necesidad, que perdones, que pases por alto la ofensa, que seas humilde para recibir la instrucción y la corrección. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. Y vemos en Noemí una mujer que se humilló después. Tuvo que pasar todo el quebranto por sus decisiones, pero se humilló y reconoció la soberanía de Dios. Y ahí en Ruth, capítulo 1, verso 6, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Nos pasamos al versículo 19. Anduvieron pues ellas dos, se refiere a Ruth y a Noemí, que si tú ya has leído la historia, Orfa decidió regresarse a su pueblo con su familia.
Y dice, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Me ha afligido? Sería la pregunta. ¿En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso? No, ¿verdad? Fueron sus decisiones las que la pusieron en grande amargura. Así que mira, mujer, tal vez te casaste siendo Noemí, placentera, gozosa, feliz, enamorada. Pero ahora eres Mara, amargura. Porque tu esposo no es lo que tú esperabas. Porque no te trata como tú quisieras. No te ama como tú anhelas que te ame. Tal vez creíste que era el hombre de Dios para tu vida y te fuiste tras el brillo, tras la apariencia. Y pensaste que era el mejor de los hebreos. O bien eres una mujer soltera y como hija de Dios no estás dedicada a ser perfeccionada en tu carácter. Y llegarás al matrimonio y a la maternidad con altos niveles emocionales, con intenciones y sentimientos muy propositivos, con deseos verdaderos. Pero si no hay disciplina, si no recibes instrucción, podrás tener muy buenos deseos, pero al final te frustrarás. Así que tú puedes tener la firme decisión y determinación de ser muy feliz, pero pronto te darás cuenta que ni el matrimonio, ni la maternidad, ni los grandes procesos en la vida se sostienen por sentimientos o por buenos deseos, sino que se fundamentan en la fortaleza de un carácter perfeccionado por Cristo. Por lo tanto, es necesario que estés equipada, que estés completa, que estés instruida, porque si no, todo lo que tú inicies como Noemí, lo terminarás como Mara, en amargura. Es un hecho. Y dirás, creí que con ese hombre sería feliz. Creí que el ser madre me daría la felicidad. Y ese es un pensamiento equivocado y muy peligroso, porque si tú previamente no eres feliz con Cristo como resultado de un carácter perfeccionado en ti, la felicidad, la paz, la estabilidad, el gozo, siempre serán anhelos frustrados. Un esposo no es fuente de felicidad. ¿Es una bendición de Dios? Sí, es una bendición de Dios. Pero no es fuente de felicidad. Los hijos no son fuente de felicidad. Son también una bendición de Dios, pero no son fuente de felicidad. El ministerio es una bendición de Dios, pero tampoco es fuente de felicidad. Y si hay cosas no resueltas en tu corazón, entonces se constituye en una carga, que te llevará a la amargura. Un negocio no es fuente de felicidad.
Al contrario, el matrimonio te desgasta, la maternidad te consume, el ministerio agota, el negocio te estresa. ¿No? Sí. La única fuente de gozo y paz es nuestro Señor Jesucristo. Y nos las da a través de su palabra. Amén. Amén. Y fíjate, hermana, si no somos serias en una actitud de humildad en nuestro corazón, todo lo que se supone que debería ser para nuestro gozo nos va a terminar amargando. Por lo tanto, tenemos que entender que la amargura, la depresión, el hartazgo, la inestabilidad emocional no son otra cosa sino la evidencia de un carácter que tiene que ser perfeccionado. Una hermana, hace años ya, ella vivió 10 años frustrada, en amargura, porque ella anhelaba un hijo y no podía tener hijos. Médicamente, el diagnóstico era esterilidad, pero ella oraba mucho. Sin embargo, se gestó esa amargura en su corazón y pasaron 10 años. Pero en ese periodo, de hecho, a los 10 años, ella dice que dobló rodillas y que dijo: Señor, con hijo o sin hijo, yo me gozaré en Jehová. Con hijo o sin hijo, yo te voy a servir con un corazón honesto, sincero y de amor. Porque esa amargura de ella había afectado a la iglesia. Era la esposa del pastor. Y dice que cuando ella se paró de estar postrada, sintió como que se le quitó un peso de encima. Y se paró y ella dice que empezó a vivir su vida normal y todo normal, y ella tenía ese contentamiento de decir: Señor, si tú ya no me vas a dar ese hijo, estoy conforme con eso. Pasaron los meses y empezó a tener retrasos menstruales. Pero nunca se imaginó que estuviera embarazada. Va al médico y le dice: usted está embarazada, para gloria de Dios. Y hoy su hijo, bueno, pues ya es un mayor de edad. Un hijo tuvo, que Dios le dio. Y también el caso de otra mujer, que todo lo contrario. En el caso de ella pasaron cerca de 18 años. Y ella le decía al Señor: Señor, no importa, yo espero en ti, junto con su esposo. Pero ella no se amargó, ella no se frustró, ella servía al Señor con gozo, con contentamiento. Y ella lo platicaba, ella lo decía así, y su esposo también nos comentaba: nosotros estamos confiando en Dios y sabemos que Él es soberano y que Él es todopoderoso, y que si Él nos los quiere dar, nos los va a dar, y nosotros lo esperamos. Pasaron 18 años y el sábado pasado fue su baby shower, para la gloria de Dios. Fíjate, la hermana que estaba frustrada
¿Dónde tenía su corazón? Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Su corazón estaba en tener hijos. No porque eso sea malo, al contrario, es una herencia hermosa que Jehová nos ha dado. Pero su corazón estaba ahí. Y dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Qué estás experimentando? Que a lo mejor tienes un corazón turbado por la amargura. El Señor dijo, sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para sus almas. El Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué turba tu corazón? El Señor dice, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo voy a tratarte, yo voy a forjarte, yo voy a formarte, pero descansa en mí. Noemí caminó por la ruta equivocada, la de los criterios humanos, y eso produjo gran dolor en su vida. Pero el dolor en las manos de Dios no es para aplastarnos, no es para destruirnos, sino es un mecanismo instructivo y formativo para reflexionar. Al final Noemí fue guiada a la voluntad de Dios. Y entonces en esa voluntad de Dios, cuando ella identificó su error, ahí en ese punto el Señor la restauró. El Señor la amó, le dio identidad, le dio propósito y le dio destino al regresar a su tierra de la cual nunca debió haber salido. Cambió su luto y la soledad por la compañía de un Dios que todo lo puede. Ella fracasó, sí fracasó, pero el Señor la llevó a su propósito original. Vemos el favor y la gracia extendida a través de su nuera Ruth al socorrerla, la cual también fue redimida al casarse con Boaz. Y en ese tiempo un redentor era un pariente, un varón cercano que voluntariamente asumía la responsabilidad de su nueva familia extendida. Y Boaz tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es el rescate o liberación por el pago de un precio. Cristo nos redimió, compró nuestra libertad del pecado y del juicio. Perdonó todos nuestros pecados, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Así que no hay nada, mujer, que pueda impedir que tú seas libre de esa amargura, de esas emociones que continuamente te llevan a poner tus ojos en otras cosas que no son Dios. El Señor nunca nos dejará caídos. Pero el primer paso para salir de esa condición es el arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento comienza con una confesión del pecado.
con aquel que tiene el poder para perdonarte este pecado, con aquel que tiene poder para restaurarte, para que puedas experimentar la inmensa grandeza del perdón de Dios. Porque mira, todas tenemos un antes y un después. Pero si te has arrepentido y te has entregado al Señor, has entregado tu vida a Él por su misericordia, dice la palabra que todo pecado será limpiado, que todo pecado será perdonado, todo pecado ya fue olvidado. Y aunque ese pecado venga a tu memoria para atormentarte, dice la palabra que Él jamás lo recordará. Y Dios, para restaurarnos, obra en nuestra vida de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Usa circunstancias, usa personas, usa medios. Por lo tanto, no es casualidad que tú hayas venido a este congreso. Probablemente tuviste oposición, probablemente hubo escasez, pero Dios te permitió llegar. Él quiere perfeccionarte, Él quiere sanarte, Él quiere equiparte, Él quiere fortalecerte. Él quiere hacer de ti lo que debes ser para su propósito. Quiere restaurarte como se restaura un vaso de cristal que ha sido quebrado. Porque somos frágiles, las mujeres, ¿o no? Cuando tú quieres restaurar un vaso que se te ha roto, lo tomas con delicadeza, cada una de las piezas, y las colocas de una manera correcta, en su justa posición, y lo unes con pegamento para restaurarlo. Y aunque queden las marcas, ese vaso ha recuperado su forma y ha recuperado su función. Dios lo hace así con nosotras también. Nos restaura, lo que significa que nos lleva a la forma en que la imagen de Cristo es distinguible en nuestra vida, y en ese proceso nos capacita y nos faculta para nuestra tarea como mujeres, como siervas del Señor. Y mira, quedarán las cicatrices, pero ya no te dolerá. Quedarán los recuerdos, pero no te dañarán. Así que puede ser que estás viviendo el resultado de tus malas decisiones. O puede ser que en los momentos de tensión tu carácter es inestable. Tus emociones no tienen gobierno. Tus palabras son hirientes. Puede ser que tus hábitos son destructivos. Rehuyes a los tiempos de oración y a la meditación de la palabra. Pero si estás dispuesta al entretenimiento del internet, de las redes, de la televisión, a las conversaciones de chismes sin provecho. Y pueden ser tantas cosas que nos apartan de Dios, por las cuales nos amargamos. Pero la pregunta en esta tarde es: ¿a quién has acudido en busca de ayuda? ¿Buscas el consejo de tus pastores o vas con la vecina que es psicóloga y sabe darte muy buenas terapias? Cuando experimentas dolor, vacío, soledad, tristeza, incomprensión, frustración, ¿acudes a Dios? ¿Buscas a Dios? ¿Doblas rodillas? ¿Le dices: Señor, te necesito?
Cuando nos acercamos a Él, el Señor ahí es donde nos va a sanar, nos va a ayudar. Por eso la Escritura dice que el Señor es nuestro buen pastor. Él es nuestro rabí, nuestro maestro. Él nos guía con su palabra, Él nos da dirección. Y no importa cuánto tiempo tengamos de ser cristianas, si descuidamos nuestra comunión con Dios, vamos a reproducir conductas carnales. Por eso cuando se tiene que tomar una decisión, con frecuencia dependemos de nuestras propias técnicas y habilidades, y eso nos lleva a sufrir más. Nuestra meta debería ser poder decir lo que dijo María, la Madre de Jesús: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Estás dispuesta a decirle eso al Señor? Porque el Señor te va a oír y pondrá en marcha sus planes que ha preparado para ti. ¿Estás dispuesta? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra de Dios es la firme ancla de nuestra alma. Que aun cuando vengan los vientos recios que van a venir y se levanten los tsunamis, porque van a llegar, entonces nos mantengamos firmes en Cristo. Y puede ser que como la palmera, ¿no? Cuando vienen los huracanes, se ladean de un lado a otro, pero sus raíces son tan profundas que cuando pasa el huracán, permanecen en tierra. La palabra es la que nos transforma y nos mantiene de la mano de Dios. Y si tú estás tomada de la mano de Dios, hermana, pase lo que pase, tú vas a seguir adelante. Pase lo que pase, tú permanecerás firme en la roca. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y convierte el alma es lo mismo que restaurar o confortar. El poder de la palabra convierte al pecador de sus caminos y restaura al cristiano cuando se desvía. Dice la Escritura, hace sabio al sencillo, da gozo, alumbra el camino. Imagínate que tú vas caminando por un bosque oscuro donde no hay luna y vas a tientas. No sabes qué te vas a encontrar al frente. Probablemente vas a topar con árboles, enredaderas, serpientes, animales venenosos, precipicios, porque no puedes ver por dónde caminas. Pero segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo es el lucero de la mañana. Y la Biblia es nuestra lámpara. El Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento para disipar las tinieblas y guiarnos a la verdad de Cristo. Así que mira, hermana, probablemente te han lastimado, te han traicionado. Puede ser que un ser querido haya muerto.
tal vez de una manera inesperada. O puede ser que pasaste por una violación también, por la traición de tu esposo, la rebeldía de tus hijos, y eso te ha afectado demasiado. Y eso te ha llevado a no buscar a Dios, porque estás deprimida, estás triste. Te ha llevado a tomar malas decisiones que te han dejado fuera de la voluntad de Dios. Y estás experimentando precisamente quebranto y amargura en tu corazón. Si tú buscas a Dios, hermana, de todo corazón, y si tú reconoces tu necesidad, ten por seguro que el Señor va a restituir todo lo que has perdido. Él lo hará porque Él es fiel. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Crees esto? Amén, gloria a Dios. Y aquí, fíjate, dice el Señor que Él va a restituir. La palabra restitución proviene del hebreo shalom y significa estar seguro en mente, cuerpo o estado. Se refiere a estar completo, lo cual nos habla de un estado de perfección. ¡Qué maravilloso! Dios abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. El Señor Jesucristo dice su palabra que vino a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados. Cristo vino a enderezar lo torcido, a encontrar lo perdido, a sanar lo dañado, a restaurar el quebranto. Cristo vino a perfeccionarnos. Así que yo te invito en esta tarde a que reflexiones y hagas un alto en tu vida y reconsideres tu conducta y tus decisiones. Tu compromiso con Dios. Y saber que de aquí en adelante lo único que tú tienes que hacer es ser humilde y reconocer tu necesidad y decirle al Señor: Señor, quiero ir a donde tú me lleves y hacer lo que tú me digas. Ya no más en mis propios caminos, ya no más en mis decisiones, no más a mi manera, Señor. Ahora que sea a tu manera. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Y yo te voy a pedir que seas honesta en esta mañana. Yo sé que Dios desde ayer ha estado trabajando en nuestros corazones y ha ido limpiando por su palabra nuestros corazones. Y te pido que seas honesta. Si es tu caso que estás experimentando quebranto, que hay en ti amargura, por X causa, por la causa que tú sabes y que Dios te ha hablado en esta tarde, yo te voy a pedir que pases al frente rápidamente y que tú deposites tus cargas al Señor y que tú le digas: no puedo más con esto, Señor. Esta amargura me está matando. Esta amargura está matando a mi familia. Señor, esta amargura no me permite tener comunión contigo. Un día digo perdonar y creo que he perdonado, pero al siguiente, Señor, vuelvo a caer en lo mismo.
Vamos a dar tiempo a que pasen todas, por favor. Y vamos a orar. Levanta tus manos, por favor. Y dile: Señor, vuélveme el gozo que perdí en el tiempo que me desvié de tu voluntad. Señor, yo permití que mi corazón se amargara y hoy estoy viviendo las consecuencias. Oh Señor, yo te pido que tú me cambies, que tú me restaures, que tú me ayudes. Señor, mis hijos, mi esposo, Señor, mi matrimonio se está acabando y eso me ha causado una profunda amargura. Ayúdame, Señor Jesús, te necesito profundamente. Rescátame, Señor, socórreme, purifícame, límpiame, restáurame, Señor Jesús, porque tú eres mi roca, tú eres mi amparo y mi refugio, tú eres mi fortaleza. Y tú has prometido, Señor, que no me dejarías caída para siempre. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra. Señor, cámbiame, restáurame, perfeccióname en ti, Señor, para que yo pueda ser un reflejo de tu amor en mi vida personal, en mi familia, en mi matrimonio, en mi iglesia. Restitúyeme, Señor, lo que la amargura me ha robado. Hoy me arrepiento, Señor, de esta amargura y te pido perdón por todo pecado que he permitido en mi corazón y no te ha glorificado a ti, Señor. Pero a partir de hoy, Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir de todo corazón, comenzando con mi casa, para que en la iglesia yo pueda servirte, Señor, de una manera sana, de una manera que yo pueda ser una bendición en la iglesia, con mis hermanas, con mis pastores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú conoces mi corazón, Señor. Gracias por sanarme. Te bendigo en el nombre de Jesús. Abre tus labios, hermana, y bendice al Señor. Él está aquí oyéndote. Ríndete a Él. Permite que sane tu corazón. Ríndete. Aquí estoy, Señor. Me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor Jesús. Deja que te sane. Deja que obre el Señor. Está obrando ahí. Gracias, Señor, porque tú te estás moviendo, porque tú estás obrando, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Trae sanidad. Trae liberación, Señor Jesús. Libera. Tú viniste, Señor, a liberar al cautivo. Gracias, Jesús. Seas bendito para siempre, Señor.
y exaltado eternamente. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Puedes pasar a tu lugar, hermana.